Queridos gravitantes, hoy dedicamos nuestro programa quincenal al proceso de paz de Colombia, un país arrasado durante decenios por enfrentamientos militares entre el ejército colombiano, los paramilitares y grupos guerrilleros. Un enfrentamiento a tres bandas cuyas víctimas fueron innumerables civiles desarmados, indígenas, mujeres, niños de los territorios más afectados y una gran parte de la población del país. Tras décadas de guerra, en 2012 empezaron las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la principal de las guerrillas, la de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El proceso ha sido extraordinariamente complicado y no está todavía a salvo. El protocolo de paz se firmó en 2016 y ha sido objeto de diversas dilaciones, hasta que las movilizaciones de 2021, que incluyeron un paro general, le dio un empujón definitivo, seguido por la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en 2022. 2 años después, y a pesar de avances indiscutibles en el reconocimiento de las víctimas y los procesos de memoria, sigue habiendo problemas, especialmente por parte de los grupos disociados, tanto de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional, que no entró en el proceso, y de otros pequeños grupos. Una de sus debilidades significativas consiste en haber dejado fuera todo lo que implicara una reversión del sistema dominante en Colombia, con la restitución de las tierras conseguidas por grandes grupos oligárquicos durante los enfrentamientos, gracias a la victoria desplegada por los paramilitares. Por el contrario, la paz podría allanar el camino hacia una mayor inserción del territorio en la dinámica neoliberal del capitalismo extractivista dominante. Si eso fuera así, explicaría la opción por la paz de dichos grupos y la transformación de jefes paramilitares en autoridades institucionales, como concejales o alcaldes. Sin embargo, los jóvenes en Colombia, a diferencia de otros países, no quieren la guerra. Rechazan enérgicamente volver a los enfrentamientos armados. Cuando suenan tambores crecientes de guerra en otras partes del mundo, provenientes del norte rico frente al sur global, ese rechazo de las generaciones jóvenes a involucrarse de nuevo en enfrentamientos armados es un destello de esperanza. Por eso iniciamos el programa con una conversación con un compañero de un centro social de Bogotá, para que nos dé un balance de cómo ve la situación actualmente y las perspectivas para el futuro. Seguiremos con otras entrevistas de más personas involucradas en este proceso y, por supuesto, con nuestras recomendaciones de libros y también de películas para seguir profundizando en este tema. Empezamos. Nos encontramos en La Trocha, la Casa de la Paz, un espacio en Bogotá que se ha convertido en un referente del tejido social, político y comunitario de esta ciudad. Un proyecto colectivo liderado por firmantes del Acuerdo de Paz, comprometidos en visibilizar las memorias del conflicto armado, promover una cultura de paz y generar garantías laborales dignas. Vamos a hablar con uno de los compañeros del proyecto. Pues lo que pasa es que en Colombia tenemos un conflicto y tenemos porque se perpetúa aún de más de 70, 80 años, ¿sí? Y ese conflicto siempre los medios oficiales, la prensa oficial es la que nos ha dicho qué ha pasado en ese conflicto, ¿sí? O los mismos que han estado en el poder o unos ciertos sectores, unas élites han contado qué ha pasado en ese conflicto. Y este espacio ha permitido hacerle contramemoria a esa historia, ¿sí? Entonces por eso planteamos de qué es la disputa con la memoria oficial, entonces somos la memoria no oficial y es contar esa otra parte, esa otra verdad, ¿sí? Es nuestra parte, nuestra voz, y puede que no tengamos razón, ¿sí? Pero sí queremos que nos escuchen. Siempre se ha hablado solo desde un sector y la casa ha permitido la posibilidad de que hablemos nosotros, de que contemos esa otra historia de lo que ha pasado en el conflicto armado colombiano. Digamos que creemos que la casa se ha gestado como un espacio de tejido cultural, artístico, ¿sí? Y como un espacio de memoria no oficial, ¿sí? Pero esto también ha estado impulsado con la construcción y el apoyo a economías alternativas, ¿sí? Con el impulso, digamos, a distintas expresiones culturales, artísticas, políticas, ¿sí? La casa es una suma de muchas voluntades. Entonces acá estamos firmantes de paz, están las víctimas del conflicto, está la sociedad civil con distintas expresiones, ¿sí? Digamos que por eso partimos que la casa es un espacio de paz y de reconciliación, donde verdaderamente, digamos, estamos tratando de construir eso entre muchas voces. Nada, que haya garantías para la vida. Nosotros planteamos, y digamos que lo que uno dice es que lo que ha generado las causas del conflicto armado colombiano ha sido precisamente esa inequidad y esa injusticia social. Que la gente no tenga acceso a la tierra, que la gente no tenga oportunidades laborales dignas, que no haya educación gratuita y de calidad, generan conflictos, ¿sí?
Cuando un pelado de un barrio popular, un pelado en el campo no tiene esas oportunidades, pues lo que va a gestar o lo que va a pasar es que termine involucrado en un grupo armado, termine involucrado en, bueno, no sé, cualquier otro tipo de acción que le genere condiciones de vida. Es decir, el Estado tiene que garantizar que esto, pues que estén las condiciones dignas para vivir. Digamos que así es que nosotros planteamos que haya la solución, digamos, al conflicto y a las guerras. Nosotros dejamos las armas, pero las ideas siguen intactas, es lo que siempre hemos planteado. Mientras no se combatan esas causas estructurales que generan esos conflictos, pues esto va a seguir pasando. No vamos a hacer nosotros, sino en 15, 20 años. Acá en Colombia hace, 4 años ya se da un estallido social. ¿Sí? Nosotros ya estábamos sin armas y salen cientos de pelados, sobre todo en los barrios populares, a manifestarse. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de vida dignas, ¿sí? Muchachos que no tienen la oportunidad de entrar a una universidad, muchachos que no tenían la oportunidad de entrar o tener un trabajo con condiciones dignas, pues nada, ¿qué más hacen? En medio de una pandemia, imagínense, salen a las calles a protestar. Entonces, mientras no se combatan esas causas estructurales, en 15, 20, 25 años va a volver a pasar lo mismo, o grupos armados, estallidos sociales. Es donde planteamos eso, tiene que combatirse esas causas. Pues es que uno habla del dolor porque es que la guerra es una vaina impresionante, ¿no? Esto ha costado sangre, vida, ¿sí? Vamos, que no es justo ver cientos de jóvenes como se mueren por tener un fusil o simplemente por violencia estructural del Estado, ¿no? Muchachos que mueren por una puñalada en un barrio, muchachos que se mueren con todas las faltas de oportunidades posibles, ¿sí? Eso genera mucho dolor, ¿sí? Saber que Colombia es un país con tantas oportunidades, que tiene tanta riqueza natural, que tiene tantas oportunidades para que la gente tenga una vida digna, eso genera dolor, ¿no? Pero ese mismo dolor, esa rabia se convierte en fuerza, ¿no? En persistencia, en ganas, en esperanza, y ahí está todo ese valor, ¿sí? Y yo creo que lo último que uno pierde es eso, ¿sí? O sea, hay muchas condiciones en contra, pero eso nos genera la oportunidad de pensarnos distinto. Creo que a pesar de tanto dolor, de todo lo que ha generado la guerra, de esa violencia estructural del Estado, pues no nos hemos quedado ahí, digamos, como en el resentimiento o en la quejadera, sino hemos transformado todo eso en valor, en fuerza, en juntarnos, en caminar juntos, en construir. Yo creo que este espacio, lo que ha sido el proyecto de La Trocha, la Casa de la Paz, ha sido eso, fuerza colectiva. Nosotros solos no hacemos absolutamente nada, es necesario juntarnos, es necesario trabajar colectivamente para construir, es necesaria la unidad para poder avanzar. Nosotros somos unos convencidos del acuerdo de paz, firmamos hace 8 años, pero vamos más de 450 firmantes asesinados, ¿sí? El 90% de los firmantes estamos comprometidos en proyectos productivos, estamos haciendo política, más de 450 firmantes, ha habido incumplimiento por parte del Estado. En el gobierno anterior de Duque no se hizo absolutamente nada para la implementación, generando todas las garantías posibles para que se generaran nuevos grupos armados, para que hubiera un estallido social. Pero digamos que acá estamos, ¿sí? Y creemos que el acuerdo de paz no es un acuerdo ni siquiera revolucionario, simplemente es un acuerdo que garantiza el derecho a una vida digna en Colombia, el derecho a la tierra, a la participación política, el reconocimiento de las víctimas, ¿sí? Y creemos que la implementación del mismo genera y podría dar las posibilidades para futuros acuerdos, para generar condiciones en Colombia, pues para que sea un país distinto, ¿sí? Ni siquiera es un acuerdo revolucionario, es que en serio simplemente es generar condiciones de vida digna en este país. Pues es que lo que te decía ahorita, el conflicto en Colombia históricamente ha sido el tema de la tierra. El primer punto del acuerdo de paz es el tema de la tierra. Tú ves que el acuerdo de paz es un acuerdo transversal, todos los puntos tienen que ver con todos, digamos que no uno va por allí, el otro por acá. Que se garantiza el derecho a la tierra del campesino, que se dan las condiciones para que esa tierra y eso que produzca ahí se venda en Bogotá o en otras ciudades y se comercialice, empieza a dar garantías de economía, de vida digna, ¿sí? El hecho de que usted piense, hable y diga distinto, no le den un tiro en la cabeza, por eso genera garantías para la vida, ¿sí? El reconocimiento de las mismas víctimas del conflicto armado pues va generando todas esas garantías. Creo que eso sería un pilar, un pequeño paso para empezar a gestar en este país un proceso, digamos, donde no haya tanta inequidad social, ¿sí? Donde se generen garantías para la paz, pero la paz con justicia social, ¿sí? La paz no es solo el silencio de los fusiles, no es firmar un papel y ya hay paz, la paz se construye y se construye con esos pasos. La paz son garantías para una vida digna y la paz es justicia social. Y creo que ese acuerdo y el acuerdo de paz se basa en esos cimientos, ¿sí? Y es un acuerdo para las grandes mayorías, ni siquiera para nosotros los firmantes. Ahí tenemos como un 10%, el resto es para construir un país entre todos y todas.
Yo siempre he sido un defensor y siempre he sido un creyente y considero que en los jóvenes hay un potencial enorme. El joven es rebelde por naturaleza, ¿sí? Y siento que sí, obviamente hay un potencial de cambio enorme porque siempre se van a exigir nuevas garantías, siempre van a haber nuevas luchas, siempre se van a alzar banderas contra la injusticia, ¿sí? Pero nada, hay unos aferrados al poder y ahí es donde tienen que estar esas disputas. Siento que más allá de que estén ahí las garantías, está en los jóvenes, está en los que estamos también acá, en los que hemos luchado y seguimos luchando, estar ahí presionando para generar esos cambios políticos y sociales. Pues yo creo que cada proceso es distinto, ¿no? Uno no puede hacer copia y calca de un proceso, ¿no? En cada contexto hay situaciones diversas. Pero considero que, y yo sé que los compañeros lo deben tener también claro, y es el tema de la unidad. Yo creo que acá en La Troche, en la Casa de la Paz, ha sido pues nuestra bandera, el tema de la unidad y el trabajo colectivo. Nosotros somos firmantes, sabemos algunos acá, también están las víctimas, también está la sociedad civil, y es lograr trabajar en conjunto con todos. También estar abierto a las nuevas ideas, estar abierto a todas las expresiones, construir colectivamente. Aquí entendemos que cada uno tiene perfiles distintos y ahí es donde vamos tejiendo esto. Yo solo con la camarada nunca hubiéramos logrado hacer tanto y avanzar tanto si no fuera porque siempre estamos muy abiertos a nuevas experiencias, a nuevas opiniones, a avanzar y hagamos esto. Creo profundamente que también ha sido la persistencia, el trabajar fuertemente, la abnegación, lo que nos ha traído a seguir acá, incluso hasta la misma necedad, el ser un poco tercos, porque a veces nos dicen no, ustedes no pueden, eso no es así, pero bueno, acá estamos. La firmeza, yo creo que la firmeza en las ideas, eso es, en los principios, eso es fundamental. No claudicar, ¿sí? No desviarse, sino pues nosotros decimos dejamos las armas, pero las ideas siguen intactas. Seguimos siendo revolucionarios, queremos un país y un mundo distinto y eso digamos que yo creería que pues sería como el ejemplo, digamos, a seguir, ¿sí? El cine colombiano ha sido testigo y testimonio del conflicto armado y también de sus intentos por comprenderlo y superarlo. Estas historias de pérdida, resistencia y esperanza nos sumergen en la complejidad del proceso de paz. Los colores de la montaña, 2010, nos sitúa en el campo colombiano, donde la infancia se ve atravesada por la violencia. Un grupo de niños juega al fútbol hasta que su balón termina en medio de un campo minado. La película retrata con sencillez y profundidad la forma en la que la guerra altera lo cotidiano y roba la inocencia. Pistola. Con estas cosas que tumban los helicópteros. Los Reyes del Mundo, 2022, nos lleva al corazón de la lucha por la tierra. Un grupo de jóvenes de la calle emprende un viaje hacia un territorio que legalmente les pertenece. Su travesía es un reflejo de la desigualdad, la violencia y la búsqueda de un lugar en el mundo, en una Colombia donde el derecho a la tierra sigue siendo un sueño inalcanzable para muchos. No existe. Yo no me quiero dormir, yo no quiero envejecer. En Colombia fue nuestra, 2020, el cine se convierte en archivo de la memoria. A través de material de archivo, la película reconstruye la historia del conflicto y el anhelo de paz, revelando las tensiones entre quienes han luchado por el cambio y quienes han defendido el statu quo. Matar a Jesús, 2017. Es un relato íntimo sobre el dolor y la venganza. Paula, una joven estudiante, presencia el asesinato de su padre y cuando tiene la oportunidad de enfrentarse al sicario, se sumerge en una encrucijada moral. Una historia que muestra cómo la violencia se infiltra en lo personal y cómo la justicia se convierte en un camino incierto. Con Monos, 2019, la guerra se vuelve una experiencia caótica y casi surrealista. Un grupo de jóvenes guerrilleros, aislados en las montañas, intenta cumplir su misión mientras lidia con sus propios impulsos y temores. La película captura la deshumanización del conflicto y la delgada línea entre la niñez y la brutalidad. En Revelaciones, 2020, la paz es un terreno frágil. A través del testimonio de excombatientes y víctimas se exploran los refuerzos por la reconciliación y los desafíos de una sociedad que intenta sanar sus heridas. Finalmente, Pájaros de Verano, 2018, nos lleva a los orígenes del narcotráfico en Colombia,
en una historia de ambición y traición dentro de una comunidad indígena wayú. Más que una historia sobre drogas, es un retrato de cómo la violencia se infiltra en las tradiciones y destruye lo que parecía intocable. Estas películas nos muestran que la paz no es solo la firma de un acuerdo, sino un proceso largo, doloroso y lleno de contradicciones. A través del cine podemos acercarnos a esas historias y entender mejor los desafíos a los que se enfrenta Colombia. Queremos abordar un poco los avances o el balance que nosotros hacemos del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el principal movimiento guerrillero, movimiento insurgente de Colombia, que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fue firmado en el año 2016, ¿no? Entonces, ya han pasado casi 10 años de la firma del acuerdo y yo creo que ya se pueden hacer como varios balances sobre el avance o las dificultades que ha tenido, los desafíos que ha tenido el proceso de paz. En primer lugar, yo creo que para poder evaluar el estado actual del acuerdo de paz es importante señalar que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que hacía parte de la élite política del país, digamos, hubo un impulso, una voluntad política por firmar un acuerdo con este movimiento insurgente. Yo creo que movido, bueno, por diferentes razones, pero entre las cuales creo que estaba una motivación económica, ¿no? Era necesario pacificar el país para poder ampliar el modelo de desarrollo y asegurar la ayuda económica internacional, ¿no? Entonces yo creo que esa fue una de las principales causas que movieron al gobierno, ¿no? Y otros, en términos de contexto, la situación geopolítica a nivel internacional, ¿no? Ahí también intervino Venezuela, incluso Estados Unidos, para la firma del acuerdo. Pero yo creo que ahí en ese primer momento durante el gobierno de Juan Manuel Santos se dieron una serie de avances, digamos, una vez se firma el acuerdo en cuanto a las figuras territoriales, ¿no? Entonces, en cuanto a la creación de los PD, de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, etcétera, ¿no? Si bien en ese gobierno se presentaron algunos avances, solamente fueron 2 años desde la firma del acuerdo hasta que deja el gobierno. Después vemos entra Iván Duque, que podemos decir que representa una fracción hegemónica de la política colombiana, y aunque en un primer momento señala que el acuerdo de paz iba a implementar, digamos, los puntos del acuerdo, según se fue desarrollando su mandato, nos damos cuenta que realmente hubo un sabotaje desde todos los puntos de vista al acuerdo de paz. El primero, desfinanciar. Tú puedes acabar un proceso de paz desfinanciando o tergiversando, digamos, la implementación de los diferentes puntos del acuerdo, en particular el punto 1, que era la reforma rural integral. Entonces, yo creo que ahí es importante para entender lo que ha pasado en este gobierno de Gustavo Petro, que yo lo pondría como un gobierno, digamos, en el marco de la política de Colombia, como un gobierno contrahegemónico, porque presentaba una opción alternativa a la principal, la primera vez que llegaba un gobierno progresista al país. Sin embargo, durante los 4 años de Duque más los 2 años de Juan Manuel Santos, los retrocesos fueron significativos en la implementación del acuerdo. O sea, se avanzaron simplemente en los puntos del acuerdo que implicaban una desmovilización del movimiento insurgente, pero no en aquellos puntos que implicaban algunas reformas cercanas a lo estructural, porque lo que vemos es que realmente las reformas que se pactaron en el acuerdo de paz no era una gran revolución, sino simplemente eran algunos elementos para modernizar el país, como hacer una reforma rural integral o tener una serie de garantías para ejercer el derecho a la política y a la oposición, ¿no? Entonces, yo creo que esos son como algunos elementos que tenemos que tener en cuenta para evaluar lo que ha pasado también en estos años del gobierno de Gustavo Petro. También lo que se ha encontrado en este gobierno fueron los escándalos de corrupción acerca de todo el dinero, digamos, que venía de cooperación internacional para el acuerdo de paz, como los OCAD-Paz. No tengo la cifra exacta en este momento, pero pues sí hubo, digamos, una corrupción muy amplia ahí con todos estos dineros, y eso pues ha generado retrasos, sobre todo en la reforma, en el punto 1 de la reforma rural integral, ¿no? Ahora, cuando llega el gobierno de Gustavo Petro, yo creo que la llegada de este gobierno también se debe
a una serie de luchas históricas y también al acuerdo de paz. Yo creo que sin el acuerdo de paz y sin todas las movilizaciones sociales y el estallido social que se da en el 2019 y posteriormente no se hubiera logrado tener un gobierno progresista, ¿no? Lo que podríamos llamar progresista, que podemos tener todas nuestras críticas al respecto, pero creo que ese es un punto que debemos evaluar. Sí, y lo primero que hace Gustavo Petro es señalar su compromiso total con el cumplimiento del acuerdo, en particular con el punto 1 de la reforma rural integral para la paz, ¿no? Inclusive este gobierno incluye dentro de su plan de desarrollo un capítulo referente al acuerdo final de paz. Se aumenta el presupuesto para aquellas acciones que tengan que ver con el cumplimiento del acuerdo. Sin embargo, vemos que aún hay muchos retrasos y muchas complicaciones para cumplir lo acordado, ¿no? En el ámbito de la reforma rural integral para la paz, ¿no? del punto 1, yo creo que ahí se ha avanzado, se crea un sistema nacional de reforma rural, se da un impulso a las zonas de reserva campesina. Por el otro lado, también se reforman, digamos, algunos de los indicadores del Fondo Nacional de Tierra para que revelen realmente cuáles son las tierras que se están repartiendo y en dónde. Sin embargo, hasta el momento llevamos un retraso absoluto en la entrega de tierras para la población campesina, indígena y afrocolombiana, en la titulación colectiva, y así se llevan unos retrasos importantes. Creo que en participación política también había un escollo por la correlación de fuerzas adversas que tiene el gobierno en el Congreso para aprobar proyectos como la reforma política, y evidentemente pues ha habido toda una reconfiguración del conflicto armado. Estamos en un nuevo contexto de violencia en el país, con diferentes conflictos abiertos. Se cree en este momento que en Colombia más o menos alrededor de 30 grupos armados ilegales, algunos digamos que son derivados del movimiento insurgente como el Ejército Liberal de Liberación Nacional, el ELN. Luego tenemos las disidencias o los que han llamado los resurgentes, ¿no? de todas las FARC, y luego tenemos una serie de grupos armados ilegales, ¿no? que están algunos con una influencia o con claras alianzas con grupos criminales transnacionales, sobre todo enfocados en el narcotráfico, pero también en trata de personas, como es el caso, por ejemplo, el Tapón del Darién, donde está pasando, es una ruta migratoria para ir a Estados Unidos, ¿no? Y todo eso lo tiene cooptado el clan del Golfo, ¿no? Entonces lo que hemos visto es un resurgimiento de la violencia en Colombia, nuevos conflictos con una complejidad mucho mayor que antes, porque de todas formas las FARC, por ejemplo en el caso de las FARC, había un mando central con el que se podía dialogar y con todas las distorsiones que ha podido tener durante tantos años de guerra, había una agenda política detrás. Con la mayoría de estos grupos no hay una agenda política, son grupos criminales, entonces tú que ofreces ahí un sometimiento, se van a someter cuando se están enriqueciendo. Luego ahí hay un negocio transnacional, entonces ahí viene una complejidad mucho más amplia, ¿no? No sé, ahí... Sí, no, un poco para ir, digamos, para acotar un poco en cuanto, por ejemplo, a lo que pasa con los pueblos indígenas y las comunidades, digamos, denominadas como étnicas en Colombia, que tienen reconocimiento constitucional, serían grupos indígenas o pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Digamos que dentro del acuerdo de paz había un capítulo específico para estas comunidades, que es el denominado capítulo étnico, ¿no? Que de una u otra forma lo que buscaba era justamente garantizar pues, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Pero, pues un poco por el contexto que pues, ha venido explicando Jimena, pues la implementación ha sido totalmente insuficiente. Y lo que vemos es que hay una exacerbación justamente de esa situación de violencia, tanto en los territorios indígenas como en los territorios afrodescendientes. Entonces lo que vemos ahí es como un incremento de la violencia, vemos víctimas que ahora están revictimizadas, vemos por ejemplo que se reactiva el desplazamiento forzado y que hay como mucha presión sobre esos territorios. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, digamos, que nosotros hemos podido observar, pero que pues, también han sido documentadas por organizaciones
sociales, populares y también por pues, organizaciones que investigan, ¿no?, sobre los derechos humanos o la situación de los derechos humanos en Colombia. Lo que vemos es que ha habido, digamos, después de una tensa calma, ¿no?, después de la firma de los acuerdos de paz, hubo como un momento en que parecía que todo estaba como tranquilo, ¿no? Es como una sensación similar como a cuando cae una tormenta, ¿no? Inmediatamente después de la tormenta, que hay como un momento en que hay una aparente como calma, pero eso duró muy poco, ¿vale? Porque luego lo que vemos es que hay como una escalada, digamos, de la violencia y también de la vulneración de derechos. Entonces, por una parte, vamos a ver que los territorios indígenas y también de las poblaciones afrodescendientes, digamos, han sido como escenarios para ese reacomodamiento militar y armado, ¿no? Jimena nos hablaba de cómo se ha reconfigurado el conflicto, ¿no? Y en esa reconfiguración del conflicto justamente lo que vemos es un reordenamiento militar, ¿no? Tenemos movimientos de grupos armados que se están disputando, digamos, esos territorios en los que están, digamos, como estas comunidades, ¿no? Y es importante señalar que no solo son los grupos armados los que se están disputando, digamos, ese control territorial, sino que tenemos también otros actores en el escenario. Entonces ahí es importante señalar, por ejemplo, empresas transnacionales que están, digamos, extrayendo, por ejemplo, recursos, ¿no? Jimena hablaba antes, por ejemplo, del fenómeno del narcotráfico, pero también tenemos el tráfico ilegal de madera, tenemos la explotación ilegal, por ejemplo, de oro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es para que veamos que esto también de alguna forma está conectado, ¿no?, con estos mercados globales y con, digamos, este modelo neoliberal y extractivista, ¿no? Lo otro es que, digamos, las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario también se han intensificado, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de homicidios, masacres y, como les decía, el desplazamiento forzado, que pues, es, digamos, como un hecho dramático en nuestro país, porque tenemos como premio de la mayor, ¿no? Es como el segundo país con más desplazados forzados en el mundo, o sea, es una cosa brutal. Y luego, por otra parte, y como se ha denunciado, digamos, en diferentes, digamos, informes, tanto de las organizaciones indígenas como también de organismos que pues, hacen seguimiento a la situación de derechos humanos, en Colombia una persona indígena es asesinada cada 3 o 4 días en Colombia, ¿vale? Que pues nos hace pensar que evidentemente pues, la crisis humanitaria es bastante grave. Esto evidentemente pues, trae unas consecuencias terribles para las comunidades, sobre todo cuando se asesina, digamos, a un líder o a una lideresa comunitaria o comunitario, porque eso tiene como graves repercusiones. Una de las más graves, claramente, es, digamos, como el debilitamiento de ese tejido social, ¿vale? Porque las relaciones comunitarias, tanto en las comunidades indígenas como, digamos, en los pueblos afrodescendientes, están basadas pues, en la cooperación, en la solidaridad, y pues, evidentemente cuando asesinan a un líder o a una lideresa, pues estas relaciones, digamos, se ven gravemente afectadas. Lo otro es que hay una erosión también en el ejercicio de la autonomía, es decir, al estar reconocidos por la Constitución estos derechos, digamos, constitucionales a estos territorios propios, pues ellos pueden gestionar a través de sus propios, en el caso de las comunidades negras, tienen sus consejos comunitarios, ¿no?, para gestionar los territorios. En el caso de las poblaciones indígenas, pues de acuerdo a sus propias formas organizativas, pueden tener cabildos o gobiernos de capitanías, o sea, depende de cada grupo, tienen su forma, digamos, de organización. Pero sí vemos que con el asesinato, digamos, de algunas de estas figuras importantes dentro de la comunidad, pues se dificulta, por ejemplo, el ejercicio de esa autonomía, la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y por supuesto, pues la defensa de estos derechos colectivos que es tan importante. Y finalmente también con la pérdida de estas personas, pues hay una eliminación también de unos conocimientos ancestrales y tradicionales, ¿no? Y es que es súper importante mencionar que todos estos líderes y lideresas son portadores de saberes que son ancestrales y que son fundamentales para esa continuidad, digamos, cultural de las comunidades. Entonces,
digamos, de alguna forma el asesinato de una lideresa o de un líder no es solo como una tragedia individual, que es como muchas veces nosotros podemos concebir la muerte a lo mejor en escenarios como más individualistas, sino que es una herida profunda para todo el colectivo, porque la comunidad tiene que hacer un esfuerzo muy grande para formar políticamente a un líder, ¿no? Desde que es un niño hasta una niña, hasta que crecen, ¿no? Y adquieren, digamos, todo ese conocimiento, todo eso, y de repente, pues, claro, ¿no? Las balas borran de repente el trabajo de toda una comunidad, y es como, evidentemente eso erosiona socialmente, digamos, al grupo, y pues es un drama, como les digo, no individual, sino pues colectivo. Lo otro es que muchas veces, digamos que los asesinatos de las personas indígenas o de las personas afrodescendientes, digamos, son vistas de forma despolitizada. Es decir, no parece que detrás de esos asesinatos hay como motivos políticos, ¿no? O sea, como que se asume que como están en zonas de conflicto, entonces que inevitablemente pues es una gente que tenía que morir porque estaba allí. Entonces, a mí sí me parece, y nosotros creo que reivindicamos, que es muy preocupante esa despolitización de la violencia que enfrentan las comunidades indígenas y las poblaciones afrodescendientes, porque muchas veces lo tratan, digamos, como hechos aislados, como conflictos internos que no están conectados, por ejemplo, a sus luchas políticas o a sus reivindicaciones territoriales o comunitarias, y muchas veces esta narrativa, que desafortunadamente viene de los propios gobiernos, ocultan, digamos, que esta violencia está estrechamente relacionada con esa defensa territorial, con esa defensa por la autonomía y con esa defensa por sus formas de vida, ¿vale? Por la forma como ellos quieren vivir, digamos, esa vida. Y eso entra claramente muchas veces en choque con este fenómeno, digamos, del extractivismo, de la presencia, digamos, de empresas o de negocios, ¿no? Digamos que también hacen parte, digamos, de esa disputa territorial. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una vulneración, digamos, de esa integridad territorial. Y un poco siguiendo lo que mencionaba Jimena al final de su intervención, pues vemos que efectivamente hay como una falta de formalización de los territorios indígenas, es decir, las comunidades siguen enfrentando trabas administrativas para el reconocimiento, digamos, de sus tierras y de sus territorios, y yo creo que en el último gobierno ha sido un reto, porque digamos que durante el gobierno de Iván Duque hubo como una especie de, o sea, no hicieron nada, o sea, realmente hubo como un atasco administrativo de 4 años, y de repente, digamos, con el nuevo gobierno se encuentran con un montón de expedientes que hay que resolver, y muchas veces lo que no hay es como una capacidad institucional, ¿no? Para dar salida, digamos, a todas esas solicitudes, por ejemplo, de regularización de tierras, por ejemplo, de resguardo en el caso de los indígenas, o también vemos como una incapacidad institucional a la hora de resolver, por ejemplo, la solicitud digamos, de instancias de protección especial para territorios ancestrales o inclusive para la restitución, digamos, de tierras. Y por lo general son, digamos, como solicitudes que vienen por distintas vías administrativas, entonces se solapan y eso genera, digamos, un montón de problemas. Lo otro es que también hay una negación, por ejemplo, de las medidas de protección, es decir, el Estado no avanza, digamos, en ese reconocimiento de estas figuras de posesión ancestral, ¿no? Hay como un decreto específico que tienen las poblaciones indígenas para solicitar que sus territorios sean considerados de protección especial por ser ancestrales, pero como les digo, son procesos, digamos, que son lentos, y a veces no se sabe si es por pues, falta de voluntad política o simplemente porque el Estado institucionalmente no da abasto, ¿no? Para dar respuesta, digamos, a todas esas solicitudes. Y lo último, pues tiene que ver con esta presencia de múltiples actores armados, digamos, en los territorios, que en esta disputa territorial pues terminan vulnerando gravemente la autonomía de los pueblos indígenas, y muchas veces la respuesta del gobierno es militarizar, digamos, esos territorios para una supuesta pacificación, pero pues todos sabemos, porque pues se ha demostrado por estudios y por la experiencia misma, que con la militarización, por lo general, las violaciones de derechos humanos incrementan, ¿vale? No es que con la llegada del ejército todo se calme.
Entonces, pues ahí vemos como algunos ejemplos críticos, un poco para cerrar esta parte del acuerdo, y es que vemos pues como, por ejemplo, actualmente hay zonas, digamos, en el país donde hay un recrudecimiento, digamos, de esas violencias, y pues tenemos focos, por ejemplo, en el caso del Catatumbo, que pues en las últimas semanas ha habido como bastantes noticias sobre la crisis humanitaria que existe en esta región de Colombia. Ahí, digamos, uno de los pueblos indígenas cuyo territorio ancestral es de esa parte, es el pueblo Barí. Luego pues está el caso, por ejemplo, del Cauca, que pues un poco también por la popularidad que tiene su movimiento indígena allí, pues a lo mejor sale un poco más en los medios de comunicación, etcétera, pero la violencia en el Cauca no ha cesado, y pues la gente está ahí como en pie de lucha, pero es un recrudecimiento, ¿no?, de todos esos procesos bastante violentos, pero está pasando lo mismo en el Putumayo, está pasando lo mismo en el Guaviare, por ejemplo. Entonces tenemos como diferentes focos, y ahí está, ¿no?, esa superposición de territorialidades donde vemos que pues, donde hay presencia de pueblos indígenas y afrodescendientes, pues también hay los mal llamados recursos naturales, y por lo tanto también hay, digamos, grupos armados, ¿no?, un poco para acotar esta cuestión a los pueblos indígenas. Yo quería señalar algunas cuestiones y ya para cerrar esta parte, yo creo que el acuerdo de paz tuvo dos elementos que eran como fundamentales en su diseño. El primero era un enfoque participativo y el segundo era un enfoque territorial, ¿no? Y eso iba a ser clave, digamos, para lograr superar un estado de cosas injustas en el país que han provocado la violencia durante tantos años. El enfoque participativo fue totalmente desvirtuado y distorsionado durante el gobierno de Iván Duque, porque lo que se tenía que hacer era ir a hablar con las comunidades en lo local, asegurar la participación y también recoger todas esas agendas que ellos tenían, digamos, que han venido trabajando durante tantos años y que les han permitido resistir en sus territorios. Y precisamente yo creo que eso también ha pasado con las comunidades indígenas, con las comunidades campesinas, con las comunidades afrodescendientes, y es que en ese diseño ya fue errado y ya fue viciado, evidentemente, con una intención, ¿no?, de desvirtuar el acuerdo de paz. Es más, el diseño participativo al final y la selección de cuáles eran los temas más relevantes para cada una de las regiones los terminó haciendo una consultora que contrató el gobierno de Iván Duque, ¿no?, quitándole la esencia de la importancia del acuerdo de paz. Y el otro elemento era el enfoque territorial. Como lo ha señalado Laura, la guerra en Colombia no se puede entender desde el centro del país, ni desde las grandes capitales. O sea, la guerra ha tenido unas particularidades dependiendo de las características de cada territorio y de los intereses de los diferentes grupos que hacen presencia en los mismos, ¿no? No podemos entender una región de frontera, como es el caso del Putumayo, donde hay una gran presencia de cultivos de uso ilícito, pero en pequeñas extensiones, que lo que está pasando, por ejemplo, en el Catatumbo, que también es una zona de frontera, pero hay unas dinámicas que atraviesan que son distintas, ¿no?, por la cercanía con Venezuela, por ejemplo, o no podemos entender en la zona Caribe, en la región de Montes de María, donde es un territorio que no hay presencia de cultivos de uso ilícito, sino que es vital porque es un corredor que conecta al Mar Caribe, que conecta con Venezuela, que conecta al centro del país, ¿no? Y las realidades son distintas también por el tipo de presencia, si es población indígena, si es población campesina, etcétera, ¿no? Entonces, ese enfoque territorial también fue desvirtuado, se llamó, digamos, la idea de paz territorial, que yo creo que en un principio era vacía, era carente de sentido, y yo creo que aquí en el gobierno de Petro han empezado a darle como un sentido a esa idea de que estamos hablando con paz territorial, evidentemente con todas las dificultades y los obstáculos que pueda haber, pero hay otro cambio de visión, que yo creo que ahí es fundamental, ¿no? Y esa idea de la paz territorial y de la paz total ahora que se está manejando, que es la propuesta del gobierno,
es muy compleja porque, como lo señalaba Laura, hay una serie de territorialidades superpuestas entre la territorialidad del Estado, los diferentes grupos armados que hay ahí, las diferentes actores económicos, las territorialidades que ejercen efectivamente las comunidades que viven ahí, que es muy complejo. ¿Y qué es lo que están haciendo estos grupos armados? Están creando unas gobernanzas criminales en esos territorios donde hay un control y una administración de la población, donde ejercen unas funciones fiscales, recaudatorias, de control social de la población, con lo cual es muy complejo la situación actual, ¿no? Y en relación con lo que está pasando en el Catatumbo, ¿no? Que es una pelea entre el Ejército de Liberación Nacional, que ha tenido una presencia histórica en esa zona del país, con unas disidencias del Estado Mayor de las FARC, que era un grupo disidente, ¿no? Y ha generado, lo leía el otro día, creo que es la mayor catástrofe humanitaria que ha habido en la región en 27 años. O sea, la cantidad de personas desplazadas que hay en este momento. Siguiendo un poco con los elementos que yo creo que son más positivos del acuerdo, que como ya dijimos es un enfoque de género que fue incluido gracias a la presión del movimiento de mujeres en Colombia, ¿no? Y el enfoque étnico que también fue incluido en el último momento, pero fue incluido. El otro elemento que yo creo que es positivo dentro del acuerdo de paz y en comparación con otros acuerdos de paz que se ha hecho a nivel mundial, es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que se incluyó en el acuerdo de paz, ¿no? Que incluye fundamentalmente 3 instituciones, que eran la Comisión de la Verdad, que ya terminó su mandato. Luego tenemos la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, que continúa en activa en este momento, y la Jurisdicción Especial para la Paz, que serán como las 3 grandes instituciones que lo componen. Es toda una arquitectura de justicia transicional, ¿no? Que significa, digamos, adaptar esa normativa a pasar de un estado de guerra a un estado de paz, en donde toca hacer una serie de concesiones también, ¿no? Para poder lograr verdad, justicia y reparación. Y yo creo que ahí lo fundamental es que se trató, con todas las dificultades que ha habido, se trató de colocar a las víctimas en el centro, es decir, que las víctimas pudieran acceder a la verdad de lo que había pasado, pudieran acceder a unos mecanismos de reparación integral, ¿no? Y en alguna medida garantías de no repetición, que ya como hemos visto, pues hay un sistema bastante complejo. Yo creo que todo el trabajo de la Comisión de la Verdad ha sido un trabajo muy interesante, muy complicado y complejo, porque también le tocó lidiar con un recorte presupuestario grandísimo que se le hizo durante el gobierno de Iván Duque, y enfrentar a todos los ataques que ha habido de los sectores más retardatarios y reaccionarios de la sociedad colombiana, porque no les interesaba que se contara la verdad. Pero sin embargo se sistematizaron una serie de recomendaciones, 222 recomendaciones si mal no recuerdo. Ahora están, digamos, como la idea es implementar esas recomendaciones, que ha tenido evidentemente dificultades por la falta de presupuesto, etcétera, ¿no? Con la justicia especial, con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, estamos viendo que se ha logrado dar esa verdad a muchos familiares de personas que reclamaban saber qué era lo que había pasado con sus seres queridos. Entonces estamos viendo, por ejemplo, también cómo ha participado junto a la JEP la recuperación de esos cuerpos en esa zona cerca de en las comunas de Medellín, que se llama La Escombrera, digamos, y la idea es tratar que de ahí salgan, digamos, quiénes fueron los que dieron la orden, ¿no? Porque no solamente se tiene que saber quiénes son los que la cumplieron, sino quiénes estaban arriba y si realmente será una política de Estado y una política de violencia de Estado, ¿no? Entonces yo creo que ha habido muchísimos avances en la Comisión de la Verdad. Uno de los principales, digamos, avances, yo creo que fue el reconocimiento de un territorio de exilio, que nunca lo había hecho una Comisión de la Verdad, no sé el número exacto de las personas en total que han tenido que salir del país a causa del conflicto armado,
pero es bastante en todos estos años, y reconocer esa verdad de personas que han estado afuera, que generalmente no se recogen esos testimonios, poder hacer una periodización sobre cuáles fueron los momentos donde que tuvieron que salir, cuáles fueron el impacto para esas personas de tener que salir fuera del país y cómo han sido revictimizadas fuera de su territorio. Yo creo que eso ha sido una de las cosas fundamentales y que creo que se tiene que continuar continuar trabajando en ese sentido. Sí, hay un poco, pues, yo creo que es importante señalar que todo este trabajo, que los trabajos que se han hecho sobre memoria histórica en Colombia no parten de la firma de los acuerdos, ¿no? Porque a veces parece que solo se empieza a trabajar desde ahí, y Colombia tiene una larga historia de trabajo sobre memoria. Evidentemente, desde las instituciones pues podemos hacer como una periodización más clara. Digamos que este grupo de memoria histórica que se crea en un inicio es del 2007, ¿vale? Y de eso va a derivar luego la creación, por ejemplo, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es del 2011, ¿no? Que viene un poco de la mano de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Entonces, fíjense que ya, es decir, desde el 2007, 2011 hasta el 2016 que se firman los acuerdos, hay todo un trabajo, digamos, institucional de, la reconstrucción de esa memoria histórica del conflicto. Pero inclusive, antes de la creación del Grupo de Memoria Histórica, ya había muchísimas instituciones, digamos, dentro del país que venían trabajando en esa reconstrucción de la memoria del conflicto. Entonces, pues, ahí, por ejemplo, se crearon una serie de mini comisiones de la verdad. Por ejemplo, está el caso de la Comisión Interesclesial de Justicia y Paz. Está todo el trabajo que ha hecho, por ejemplo, el CINEP, que es el Centro de Investigación y Educación Popular, que es un trabajo súper robusto, digamos, sobre el conflicto armado. Tienen un banco, por ejemplo, de datos de derechos humanos y de violencia política. Está, por ejemplo, el trabajo de la gente de la Comisión Colombiana de Juristas, están los trabajos que han hecho los movimientos de víctimas, y también hay un montón de obras académicas dedicadas a los trabajos, de la memoria del conflicto armado en Colombia, ¿no? Entonces, como que es un tema que se ha trabajado de forma, como exhaustiva desde hace muchísimos años. Y por otra parte también tenemos los trabajos que han hecho las propias comunidades, que yo creo que eso es como súper valioso, y es que en Colombia la sociedad civil es muy activa en esos procesos de construcción y de disputa con esas memorias hegemónicas, ¿no? Es decir, con lo que, con esa verdad, ¿no? Que muchas veces se intenta imponer, y ahí hay procesos muy potentes que vemos desde las propias, por ejemplo, comunidades campesinas, desde las propias comunidades indígenas, que inclusive podemos irnos hasta la década de los 70, cuando ya ahí en esos procesos, por ejemplo, de recuperación de tierras, de recuperación por el territorio, las propias comunidades hacían esos trabajos de memoria para darle sentido, a esas luchas políticas. Entonces yo creo que es un trabajo que se ha hecho desde siempre, que ahora pues igual puede tener un poco más de visibilidad, pero que es algo que siempre, es decir, la preocupación por la memoria siempre ha estado ahí. Y en el caso de la sociedad civil vemos, por lo menos en los últimos tiempos, y yo creo que también a raíz de lo que fue el estallido social en Colombia, tanto el del 2019 como el que se da luego en el 2021, es una activación también de otros lenguajes a la hora de disputarse esas narrativas, ¿no? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, una emergencia muy fuerte del arte, por ejemplo, del arte urbano, del baile en la calle, del muralismo, de la performance, ¿no? Y en esto, por ejemplo, yo creo que la juventud, ¿no? Y todo lo que son estas nuevas generaciones han cumplido un papel fundamental en traducir, ¿no? Todo esto, en otro tipo de lenguajes, ¿no? Que conectan de una forma diferente, ¿no? Y yo creo que justamente a raíz de lo que estaba hablando Jimena, de lo que ha sido, el caso de La Escombrera, vemos un poco cómo toda esta juventud y esta ciudadanía ha salido a las calles a poner, ¿no? Murales grandísimos, ¿no? Con el lema "las cuchas tenían razón", ¿no? Que al final tiene que ver con reivindicar que lo que estaban diciendo las madres de estas personas desaparecidas era cierto, ¿no? Entonces vemos un poco que en Colombia, por ejemplo, la memoria también se disputa en el espacio público,
Y yo creo que ahí la participación de la ciudadanía es fundamental. Entonces, como que a pesar un poco de este panorama oscuro o difícil, ¿no? Que un poco nosotros planteamos, si creemos que, pues, tanto allí como aquí, digamos que hay un pueblo que está activo, que quiere transformar, que quiere construir y que quiere vivir en un país diferente. Y yo creo que eso es muy importante también señalarlo, que a pesar de la tragedia, como que estamos como con, ¿no?, ese impulso, ¿no?, por cambiar las cosas. Y pues yo creo que eso es importante, digamos, señalarlo. Y en cuanto al tema del exilio, yo creo que se tiene en cuenta justamente porque hay una sociedad civil que demanda que se reconozca el exilio como un hecho victimizante y que se demanda que esa verdad de los exiliados también aparezca, digamos, en los informes, ¿no? Y es lo que de una u otra forma permite que, pues, que ese volumen luego específico sobre el exilio esté y que todos esos testimonios de esa gente que tuvo que salir de Colombia por motivos políticos y por causa de la violencia, pues estén ahí y puedan ser escuchados. Yo creo que solamente para terminar, creo que hay un elemento en relación con lo que decía Laura, que efectivamente, digamos, los procesos de memoria y de trabajos que se han hecho desde diferentes instancias de la sociedad civil, ya sea organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y populares, etcétera, evidentemente ya existían, pero yo creo que con el proceso de paz hay una visibilización muchísimo más fuerte, hay una emergencia mucho más fuerte y sobre todo porque se deja de lado la estigmatización de estas personas y la estigmatización de las víctimas y la criminalización, porque es que esa ha sido una de las consecuencias del conflicto armado y que lo ha sabido muy bien manejar la élite del país, la élite política y económica, y es desvalorizar a todas las propuestas de agenda social de los sectores populares, pero también la criminalización de cualquier expresión que fuera contraria al poder establecido, ¿no? Entonces, a partir a partir del proceso, inclusive antes con todos los trabajos del Centro Nacional, digamos que ya se empieza a escuchar a nivel nacional y la gente, digamos, de las ciudades empieza a escuchar qué es lo que ha pasado realmente en los territorios. O sea, de cómo ha sido la guerra, de cruda, de difícil, de la deshumanización total y absoluta de la guerra. Y yo creo que eso es una cuestión fundamental y que tiene que ver también con que la gente joven se le haya removido algo por dentro, de escuchar a las madres de los falsos positivos, a las madres de las escombreras, de escuchar a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, de que la JEP, los testimonios, digamos, salgan, de que haya un reconocimiento también por parte del Estado de la participación en esos hechos violentos, que no fueron manzanas podridas los que cometieron esos hechos violentos, sino que realmente había una política por parte del Estado y unas directrices en las fuerzas militares de actuar de esa manera, en alianza con otros actores armados ilegales como fueran los paramilitares. Entonces yo creo que ese sí es uno de los grandes avances, digamos. Sí, hay un cambio ahí de decir, no, aquí hay unas cosas mucho más de fondo, más profundas, yo creo. Que ha habido un cambio de narrativa y ya los jóvenes no se creen tanto esa estigmatización ni esa criminalización. Entonces, digamos, si antes, pues por ejemplo, cuando nosotros empezamos con la lucha por allá, a tiempo atrás, a lo mejor sensibilizar sobre lo que estaba pasando en la ciudad era difícil, ¿no? O sea, cuando uno hacía charlas de sensibilizarlo, está pasando esto en este territorio indígena, no sé qué, la gente era como más... Pero yo creo que ahora la juventud tiene como otra apertura muy distinta y yo creo que ya se ha caído un poco como ese discurso de estigmatización y criminalización, que al final lo que hacía era muchas veces equiparar, digamos, como esas propuestas comunitarias y populares con la insurgencia, ¿no? Y yo creo que fue parte de lo que hizo muchas veces el paramilitarismo también en los territorios, ¿no? Un poco para aplacar todo tipo de proceso que fuera comunitario, etcétera, y evidentemente había una narrativa estatal que acompañó, digamos, esa violencia, porque al final era una forma de legitimar la eliminación de esos grupos. Entonces yo creo que por lo menos en ese sentido, a nivel discursivo y de narrativa, digamos, eso sí que ha cambiado y eso yo creo que es positivo, sí, ¿no? Yo creo que, digamos, que el tema de, o sea, la violencia en contra de las mujeres, desde mi percepción, ha estado muy invisibilizada
en Colombia de manera histórica por las otras violencias que había, ¿no? Alrededor del conflicto armado, los diferentes, bueno, el desplazamiento, el discurso también hegemónico, ¿no? Y un discurso y también tantos años, tantas décadas durante un conflicto armado, se instala una militarización en ese discurso, ¿no? En los territorios, pero también en una visión masculina de verlos, ¿no? O sea, yo creo, y ha sido sí, muy patriarcal, exactamente. Y ha habido una lucha muy profunda de las mujeres en Colombia en términos organizativos, de mujeres de sectores populares, la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Casa de la Mujer, las mujeres organizadas también en Santander, ¿no? Ha habido multiplicidad de organizaciones, pero yo creo que de alguna manera han estado invisibilizadas por esa otra y por esa mirada patriarcal también, que creo que también en todo este proceso que ha habido en los últimos años, el feminismo ha logrado, digamos, ha crecido, se ha consolidado también y creo que de alguna manera ha impregnado mucho más la sociedad. O sea, ya estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de violencia sexual en el marco del conflicto armado, de los impactos diferenciados que tiene una guerra sobre el cuerpo de las mujeres y sobre los cuerpos no normativos y diversos, ¿no? Y yo creo que eso se ha invisibilizado durante muchísimo tiempo en Colombia. Entonces, creo que eso, digamos, que haya salido, que hay un movimiento feminista muy diverso, ¿no? Porque hay mujeres populares, indígenas que lo ven de alguna manera, inclusive mujeres indígenas que ni siquiera se consideran feministas. Sí, por ahí era que yo me quería meter. Es que también depende que... Lo que pasa es que, claro, ¿qué es el feminismo? Es que nos metemos en camisa de 11 varas. Pero yo creo que, o sea, mi visión es que en Colombia hay muchos procesos liderados por mujeres. O sea, que hay muchos procesos en que son las mujeres las que ponen el cuerpo, son las mujeres las que están defendiendo los territorios, son las mujeres las que se están organizando, pero a esos movimientos muchas veces no los catalogan, no les ponen la etiqueta de feministas, a pesar de que son las mujeres las que están ahí, ¿vale? Y muchas veces tiene que ver con que ellas no se identifican con esa categoría, ¿vale? Y no se identifican con esa categoría porque son mujeres indígenas, son mujeres campesinas, son mujeres afrodescendientes o son mujeres de sectores populares que muchas veces ven la noción de feminismo como una cosa de gente pues, o más burguesa o más de clase media o con educación universitaria. Entonces hay como una distancia, pero eso no quiere decir que las mujeres no estén luchando, no quiere decir que las mujeres no tengan agencia, no quiere decir que las mujeres no estén liderando procesos, no quiere decir que las mujeres no estén poniendo sus problemáticas y necesidades en el centro. Lo que pasa es que evidentemente las agendas políticas de estas mujeres organizadas pues, son muy distintas justamente por la diversidad y la heterogeneidad que tiene el país. Entonces, pues, no es lo mismo las demandas que pueden tener a lo mejor un grupo de estudiantes universitarias en ciudades como pueden ser Cali, Medellín o Bogotá, que las que pueden tener, por ejemplo, unas mujeres campesinas en un municipio andino, sin rutas de acceso, sin escuela para sus hijos, sin acceso, digamos, a lo que son los derechos humanos básicos, ¿no? Entonces ahí ya tenemos como una serie de cuestiones, digamos, que hay que tener en cuenta. Entonces, digamos, yo ahí estaría de acuerdo con Jimena en cómo ha habido, ¿no? Como o sea, como más visibilidad, digamos, de esa lucha que se puede autodenominar como feminista, por ejemplo, en ciertos entornos, digamos, como más urbanos y también en algunos rurales, a lo mejor con presencia, digamos, de organizaciones, digamos, no gubernamentales no extranjeras, sino pues locales que trabajan a través, por ejemplo, de la solidaridad o de la asociación, digamos, entre colectivas y colectivos, pero también es importante visibilizar, digamos, esas luchas en las que las mujeres están en el centro, están enfrente y ponen, digamos, sus cuerpos ahí y que no necesariamente se identifican, digamos, como feministas, pero eso no quiere decir que no sean luchas de las mujeres, ¿no? Entonces a mí sí me parece importante eso porque a veces se ve todo desde esta lente del feminismo hegemónico y yo creo que es importante también descolonizar un poquito esa mirada, ¿cierto? Y lo vemos nosotras, sobre todo en esos trabajos de
de lo que son estas luchas territoriales, por ejemplo, y por el medio ambiente y de imponer, digamos, unas agendas que protegen la vida, y son las mujeres las que están liderando esos procesos. Hay otro elemento que en relación con es más simbólico, ¿no? Y es que la vicepresidenta de Colombia sea una mujer negra, lideresa social de una de las regiones más afectadas por el conflicto armado como es el Cauca. Que ya podemos, no es el momento de entrar a qué repercusión, digamos, ha tenido dentro del gobierno, las dificultades, tal, pero ya simbólicamente en un país tan tradicional como colombiano, tan clasista y tan racista, que una mujer negra, lideresa social, sea la vicepresidenta de Colombia, eso, digamos, es un punto de inflexión, un cambio de mentalidad. Y que, digamos, no sabemos si se va a lograr, no se va a lograr, que se plantee un Ministerio de la Igualdad en Colombia, que no existía, que no se había planteado de esa manera, ¿no? Que empieza desde cero con todas las dificultades, sin falta de presupuesto, eso es otra cosa, pero en términos simbólicos es un avance fundamental, en términos de igualdad, ¿no? Y lo que decía Laura, ¿no? Evidentemente del feminismo, hay muchos tipos de feminismo, feminismos populares, negros, mujeres, lo que decíamos antes, mujeres que en su práctica no se reconocen, que digamos, no se etiquetan como feministas, pero en su práctica están trabajando, digamos, desde esa igualdad, ¿no? Y sobre todo que se reconozcan esos impactos diferenciales que ha tenido la guerra sobre el cuerpo de las mujeres, de las personas trans, de los cuerpos no normativos, etc. Eso es un avance fundamental en un país como Colombia. Hola a todos, a todas y a todes. Para el programa de hoy también queríamos recomendaros algunas lecturas que esperamos que sean de vuestro interés. En primer lugar, y para ir situándonos, queríamos proponeros el artículo de Forrest Hickton y Aaron Taus titulado Colombia en la encrucijada y publicado en la New Left Review en la edición en castellano en el número 137. Es un artículo muy completo que va mostrando la situación en Colombia desde el siglo pasado, repasando la violencia endémica en ese país, las diversas oleadas de violencia armada y el surgimiento de los grupos guerrilleros, las FARC, el ELN y el M-19. En ese contexto, el actual Plan de Paz, cuyas conversaciones se iniciaron en 2012, representa un esfuerzo continuado por dar la vuelta a ese pasado, que sin embargo ha echado profundas raíces en un territorio devastado y ocupado por grupos guerrilleros y paramilitares que se disputan el territorio, sin contar el apoyo del Estado a los paramilitares y en especial del expresidente Uribe. Si algo demuestra es que una guerra civil continuada contra la población termina extenuando a todos los contendientes debido a su dureza y al extremo dolor que provoca. Y acaba, al menos por esta vez, con un amplio proceso que busca verdad, justicia y reparación, por usar un eslogan que popularizaron los ganadores del apartheid en Sudáfrica. Como segunda recomendación, os proponemos el libro de Raúl Zibecki, Entre la rebeldía y la esperanza, reflexiones en torno a la movilización social del 28 de abril de 2021, publicado en ese mismo año 2021. Es un libro colectivo encabezado por un texto de este autor. En él se hace hincapié en la importancia de los movimientos sociales para impulsar el proceso de paz y analiza en especial el paro general de abril de aquel año y las movilizaciones que lo precedieron y lo siguieron. Señalan la emergencia de nuevos protagonistas, en especial un movimiento social de gente joven que cuestionan no solo el Estado tradicional y sus vínculos con los paramilitares, sino también el movimiento social tradicional con sus instituciones ya consagradas. Resaltan la importancia para ese movimiento de plantear el abordaje de la cuestión electoral, así como ir tejiendo una agenda desde abajo. La victoria de Gustavo Petro en 2022 se enmarca en este contexto. Y para los muy cafeteros recomendamos también la página web de la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. En el apartado Casos de la JEP se sistematizan una serie amplia de casos que incluyen los llamados falsos positivos, o sea, aquellos casos de personas desarmadas que fueron secuestradas y asesinadas sin acusación ni juicio ninguno. Destaca también el apartado sobre los niños y las niñas, la violencia contra las mujeres, contra las comunidades indígenas, etc. Hay también casos de asesinatos múltiples, los llamados macrocasos, así como otras denuncias de particulares, hijos o familiares de los y las afectados, llegando a un número casi increíble de miles de víctimas.
En el informe se insiste también en la importancia de la política de memoria, que constituye un apartado especial que busca encontrar la verdad, restaurar el sufrimiento producido y generar un relato auténtico de lo ocurrido, más allá de los relatos mediáticos. Hablas de que Colombia vive un proceso de violencia, injusticia social e impunidad prácticamente desde su independencia. ¿Qué factores permiten que se dé esta situación y qué hace falta para revertirla? Bueno, sí, efectivamente yo creo que esas son como 3 rasgos estructurales de la realidad colombiana, que desde el inicio de la llegada de la conquista europea a nuestros territorios, pues se fue sembrando, ¿no? Como la deconstrucción de las formas sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas que la población autóctona tenía en sus territorios, y se fue deconstruyendo esas formas y se fueron imponiendo nuevas formas. Digamos que no era trasladar el imperio español a las Américas, sino fundamentalmente el exterminio de población para expropiar la riqueza de esos territorios. Y así se estuvo prácticamente 3 siglos en esa lógica, que obviamente a medida que se fue entrando en el continente, que fue penetrándose a través de los ríos, del río de la Magdalena, que ahora se llama, o del río Cauca, que tenían otros nombres antiguamente, y se fue deconstruyendo no solo los nombres de los territorios, rebautizando esos territorios, sino en ellos poniéndolos en función del desarrollo que Europa necesitaba. Y en un país tan inmensamente rico como es Colombia, un país que tiene riquezas naturales extraordinarias, diríamos que Colombia es el segundo país en el mundo en biodiversidad. Es un país que tiene una enorme riqueza minera, tanto de productos hidrocarburos como por ejemplo el carbón o el petróleo mismo, el gas. Tiene una riqueza de esmeraldas impresionante, es platino, níquel, estaño, bauxita. Es un país que coltán también tiene, y podríamos decir que esa riqueza fue la que obligó de alguna forma a redoblar los esfuerzos de la corona española, de su ejército y de esa dinámica de exterminio para poder explotar en el mínimo tiempo posible la máxima riqueza que fuera posible sacar. Y eso fue lo que fue llevando también a que hubiese tremendos desplazamientos de población, muchas veces de regiones donde no había esa riqueza a flor de piel, diríamos, a flor de río, para poder sacar el oro, y entonces esos desplazamientos forzados hicieron que murieran miles y miles de personas, de indígenas, de distintas comunidades, y lo que propició tan rápidamente en el caso colombiano que tuviesen que utilizar el esclavismo desde África para poder ganar, digamos, mano de obra barata, esclava, con la cual poder sobreexplotar esos territorios que ya se tenía. Esa riqueza colombiana también se manifiesta en productos agrícolas muy importantes. Colombia llegó a ser el primer exportador mundial de tabaco, lo ha sido exportador de plátano, lo ha sido exportador del caucho, después fue exportador del café, y así podríamos ir enumerando ahora, después con la llegada del paramilitarismo y estas empresas exportadoras de aceite de palma, lo que llaman palma africana o palma aceitera, pues igualmente. ¿Por qué? Porque Colombia es un país inmensamente rico, y ese es precisamente uno de los problemas estructurales de cómo la apropiación sobre esa riqueza, la explotación de las personas y los territorios, pues fue llevando a crear estas estructuras de injusticia estructural. Recordemos que ni siquiera con la libertad del país por parte de Bolívar y el Ejército Libertador se logró la independencia, por ejemplo, de los territorios de los pueblos indígenas, ni mucho menos Bolívar le cumplió, por ejemplo, a los negros en su independencia, sabiendo que ya había un pueblo negro desde 1713, el pueblo de San Basilio de Palenque, que había logrado por primera vez una negociación con la corona española para que jamás fueran esclavizados y poder mantener su territorio hasta el día de hoy. Apenas ahora este nuevo gobierno va a reconocerles ser municipio autónomo, que eso ya es bastante, porque eso muestra el tipo de oligarquía que se fue configurando en Colombia. Una oligarquía
que en realidad nunca cortó su cordón umbilical con el Imperio Español. Y hasta el día de hoy esa oligarquía colombiana sigue siendo totalmente, fusionada a los intereses de las oligarquías europeas y particularmente la del Reino de España, donde significativamente la explotación de los recursos colombianos tiene una larga tradición y podríamos decir que hoy el IBEX 35 juega un papel determinante en muchos de los sectores económicos colombianos y precisamente es gracias a esa fusión con las propias oligarquías colombianas. Eso explicaría de alguna manera por qué históricamente se ha vivido, digamos, como ese proceso de injusticia estructural que se basa también en un sistema de impunidad donde todas estas injusticias nunca, permitieron que efectivamente se lograse saldar en términos de justicia para el campesinado expropiado, para los territorios indígenas, para los pueblos negros, incluso para las zonas urbanas populares. Siempre hay como un marco jurídico político que ha impedido que eso se pueda desarrollar. Y eso explica en gran medida por qué Colombia, desde la propia llegada de los conquistadores hasta el día de hoy, no ha dejado de tener conflicto. Hemos vivido más de 230 años de conflicto permanente. ¿Y eso qué significa? ¿En qué se traduce? Pues que justamente la lógica con la cual se construyen esos territorios, se apropian las riquezas que hay sobre esos territorios, pues en función de la violencia. No hay otro camino, desgraciadamente, que haya tenido la oligarquía o que haya tenido históricamente los sectores en el poder para mantener ese poder que la expropiación violenta de esos recursos y de esas fuerzas de trabajo que se encuentran en esos territorios. Eso es lo que explica tantos años de violencia y tantos años de impunidad. No da tiempo aquí para hacer una profundización en horas de poder mirar con detenimiento qué ocurrió con el levantamiento de los comuneros, que quizás fue el primer intento en 1780 de levantarse contra la corona española y decir basta ya, muera el mal gobierno, ¿no? Algunos decían viva el rey todavía, pero el mal gobierno era evidente por su corrupción, por los impuestos que ponía sobre el tabaco, sobre todas las cosas, igual que una reforma tributaria que provocó el levantamiento de los jóvenes y del conjunto de la población hace apenas 3 años en lo que fue el llamado estallido social en Colombia, pues eso mismo ocurrió en 1780. Y ahí aparecieron mujeres extraordinarias, como Policarpa Salabarrieta, por ejemplo, con la valentía de romper los edictos que la corona había dado sobre los impuestos y provocó un levantamiento, un estallido social muy interesante, donde se articulaban los indígenas que querían una patria como la de Tupac Amaru, o se levantaban, por ejemplo, los pueblos negros también, que ellos querían algo como lo que había logrado Bencos Biojó en la perspectiva del mismo San Basilio de Palenque, y también muchos españoles herederos de toda esa dinámica de la corona, pobres o que tenían pequeñas fincas y que veían como una agresión enorme, y todo eso se juntó detrás de José Antonio Galán, un líder que supo articular esas distintas posturas y hicieron una manifestación muy grande desde los territorios que hoy llamamos Santander, desde los Santanderes, hasta llegar casi a las goteras de Bogotá, a Zipaquirá, y ahí salió el arzobispo Virrey Caballero y Góngora para parar ese levantamiento, y con su custodia ahí religiosa y los militares obviamente se impuso sobre el pueblo, y de esa manera pues al final impidieron que llegaran a Bogotá e hicieron una negociación que iban a bajar los impuestos, que le reconocían económicamente las titulaciones de tierras a los indígenas. O sea, hicieron una negociación. Pero ¿qué ocurrió después de la negociación? Cuando ya vuelven los campesinos contentos, vuelven los indígenas contentos de que habían logrado un acuerdo muy importante con la corona y que se iban a bajar los impuestos y tal, pues que fueron exterminando a uno por uno, incluyendo a José Antonio Galán, que lo pusieron con 4 caballos hasta que lo despedazaron, y cada parte la pusieron en pueblos que hoy mismo los paramilitares siguen matando a la gente, siguen cortando la cabeza, siguen rompiendo los miembros de las comunidades, siguen sembrando el terror. Por eso podríamos hacer un paralelo entre lo que la corona española hizo con el movimiento comunero y cómo lo exterminó después de una negociación, y así podríamos decir ocurrió con las negociaciones que se hicieron durante el siglo XIX
negociaciones que lograban intentos de transformación. La negociación que se hizo, digamos, después, antes de que se diera la masacre de las bananeras, el 6 de diciembre de 1928, también los sindicatos y esa articulación de gentes organizadas defendiendo los derechos de los trabajadores y los derechos del pueblo colombiano respecto a una multinacional como la Unit Fruit Company, pues ¿en qué terminó? Terminó, después de una negociación, en una masacre. Cerca de 3.000 personas asesinadas en Ciénaga Magdalena, y muchos más, se calcula que pueden ser alrededor de 30.000 personas que fueron exterminadas ese movimiento social, incluso un movimiento político naciente como el Partido Revolucionario, el Partido Socialista Revolucionario, que había nacido en los años 20. Esa misma historia se va a repetir contra el movimiento gaitanista en los años 30 y 40. El asesinato de Gaitán es la posibilidad de romper lo que hubiera sido para Colombia realmente una posibilidad de transformación, dado que los gobiernos liberales anteriores no habían cumplido su mandato de haber hecho una revolución en marcha, como tenía López Pumarejo, que no la hizo y que finalmente los liberales le entregaron el poder a la derecha, al Partido Conservador, y terminó en esa dinámica de muerte, de asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y que enrutó el país a una salida de violencia terrible, que fue ya entregarle a los militares, en particular a Rojas Pinilla, un golpe militar desde el año 52 hasta el año 1958, y en esos 8 años prácticamente de dictadura, las estadísticas que se han podido recuperar, que se han podido hacer, porque eso todavía no hay datos ciertos, no hay investigaciones ciertas, ha habido claramente una postura de evitar que se conozcan los datos y qué fue lo que ocurrió. Hay un libro testimonial, el de la violencia en Colombia, que da cuenta de cerca de 370, quizás hay aproximaciones de hasta 600.000 personas que fueron asesinadas por la dictadura de Rojas Pinilla. Y ese proceso generó una nueva dinámica de violencia, de resistencia popular, de organización del campesinado, de los grupos indígenas, de los sindicatos, de los trabajadores. Y esos procesos incluso llevaron a procesos armados, como fue el de las guerrillas liberales de los años 50. Hay un elemento que a la gente que quiera profundizar en el tema colombiano, léanse Guadalupe Salcedo, años 50. Que justamente lo que va a hablar es de cómo el campesinado en los llanos orientales, del mismo territorio donde salió el ejército de Bolívar, de allí, de esos libertarios llaneros, como se les llama, se construyó un ejército de resistencia que no pudo el ejército con él, ni el ejército de la dictadura no pudo dominarlos, y entonces con Guadalupe Salcedo tuvieron que hacer una negociación, porque ellos incluso, el proceso de los llanos orientales permitió que hubiese una reforma agraria por la vía de hecho, y se repartieron las tierras, y se crearon las leyes del llano, que eran leyes precisamente para superar la impunidad. Hoy el gobierno de Petro por primera vez se plantea que haya una legislación agraria, que haya dentro del aparato de justicia una justicia agraria, jueces para esa reforma agraria, para poder garantizar la función social de la tierra. Todo eso se generó en los llanos. Bueno, ¿qué pasó? Pues Guadalupe Salcedo y su gente finalmente llega a una negociación con el Estado. ¿Y cómo termina esa negociación? Los invitan a Bogotá, les dan títulos de tierra, los reconocen como agentes sociales importantes del país, y a continuación vino el exterminio, el asesinato. Entonces, y eso es lo que va a explicar por qué razón, después de que termina la dictadura en el 58, yo me pregunto, ¿y dónde estaba la oligarquía colombiana durante ese periodo? Pues estaba aquí, porque Franco les dio una urbanización en Siches, cerca de Barcelona, y desde ahí construyeron su proyecto oligárquico liberal conservador para turnarse en el poder, el Frente Nacional, igual que se dio en España en el siglo XIX. Ese proceso es lo que te permite explicar que nunca hubo realmente una reforma política profunda, que nunca el Estado colombiano había permitido participación, y es lo que explica también por qué ese proyecto oligárquico, lo que llaman el Frente Nacional, pues que ya no daba margen a la participación,
ni social, ni política, pues obviamente lo que llevó fue a que muchos de estos sectores perseguidos de campesinos que estaban en territorios, digamos, resistiendo, la oligarquía colombiana toma una decisión para llevar adelante los planes que ya el Estado norteamericano, los Estados Unidos, venían impulsando para toda América, que era una propuesta, digamos, de transformar los territorios de América Latina en todo un escenario contrainsurgente para evitar que la Revolución Cubana de 1959 siguiera extendiéndose por América Latina. Y en el caso de Colombia, eso fue lo que favoreció que a esas guerrillas liberales que aún quedaban resistiendo en el monte, los propios Estados Unidos, con el apoyo del gobierno colombiano, los bombardeara, y lo que llevó a que la decisión de esos campesinos fuera plantearse ya una lucha por la toma del poder en una perspectiva distinta. Realmente ha sido la violencia del Estado la que ha generado las propias condiciones de por qué surgen y se desarrollan las guerrillas en Colombia. Este escenario es el que yo diría en esta historia, pues nace las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el Ejército de Liberación Nacional en el año 64, e inicia un nuevo ciclo, una nueva ola de lo que ha sido el conflicto en Colombia, de lo que ha sido, digamos, ese proceso de impunidad, de injusticia social, y de por qué estas estructuras, pues lo que han ido generando es la profundización de las formas de violación de derechos humanos de manera permanente. No ha habido nunca un día donde dijéramos no se han violado los derechos humanos en Colombia. Somos campeones mundiales en ese tema. Y finalmente diría que este recorrido histórico que estamos haciendo para entender más o menos cuál ha sido la lógica de esta violencia institucional, cada vez que ha habido una posibilidad de negociación política, se dio con el M-19, cuando en 1970, justamente cuando había la posibilidad de derrotar a la oligarquía en su proyecto con la ANAPO, con la Alianza Nacional de Oposición, pues le robaron las elecciones, las ganó la ANAPO, pero hubo un pucherazo, como dicen aquí, y de ese pucherazo pues surgió el M-19, otra guerrilla más, que es de la que va a venir originariamente Petro como gobierno, ¿no? Como presidente, pues. Ese M-19 pues también se fue a la lucha, y todo ese proceso que se va a vivir durante los años 70, 80, prácticamente hasta el 90, lo que hace es profundizar la guerra y degradarla. Y vamos a ver cómo se degrada, con un tercer factor que está ahí metido entre medio, que es cómo en Colombia los Estados Unidos comienzan a plantear la necesidad de tener, dentro de esa famosa política de la Alianza para el Progreso, ellos son los que traen la marihuana como una posibilidad de exportación. Inicialmente lo vendieron como que sembrando marihuana se iba a poder la gente campesina hacer cáñamo de marihuana, y con eso poder sacar hilos de marihuana, y con esos hilos poder fabricar camisas para exportar. Ese era el proyecto que le vendió el Estado americano al gobierno colombiano, que encantadísimo del tema comienza a ofrecer de manera amplia y masiva pues el sembrar hoja de marihuana, no solamente la marihuana colombiana tradicional que ya existía, sino que traen producto del sudeste asiático, y desde ahí comienzan a hacer ya una exportación cada vez más masiva. Los hijos de la propia oligarquía que ya vivían en Estados Unidos, como siempre preparándose para los nuevos presidentes, porque en Colombia no gana las elecciones normalmente por elección, digamos por voto de la gente, sino por hijo de quién eres. Entonces, pues Pastrana tuvo a su hijo Pastranita, los Lleras han tenido también sucesivos, los Santos otro tanto, y así, ¿no? Son familias oligárquicas que piensan que el Estado es de ellos, hay una patrimonialización del Estado, y por tanto lo que hacen para poder repartir en ese juego es, a medida que fue creciendo el negocio del narcotráfico y que se fue extendiendo y profundizando, pues llega un momento donde la propia economía colombiana, la propia dinámica política colombiana hace que el narcotráfico sea el centro de su desarrollo, al punto de que hoy podemos decir que gran parte del desarrollo político que tienen las regiones, que tienen los territorios, que tiene el propio Estado central, pues está marcado por el signo de las lógicas de mafia de estos narcotraficantes, hasta llegar a tener presidente propio, como fue
muchos de los que últimamente han estado en el gobierno. No es solamente el caso de Álvaro Uribe, yo creo que habría que extenderlo a más presidentes, de Turbay Ayala, etcétera, cómo ha habido una continua dinámica de poder en el Congreso, en la justicia, en todos los escenarios. Han ido copando los distintos escenarios, las gobernaciones, las alcaldías de las principales ciudades. Es decir, a medida que se extiende ese poder mafioso, pues se ha ido construyendo un ejercicio de la política que hace aún mucho más difícil la posibilidad de superar la impunidad. Ese diría yo como en síntesis cuáles son como esas razones históricas, diríamos, ¿no? De por qué y cómo se va extendiendo esta dinámica. Hoy por hoy podemos decir que la negociación política que hubo después con las FARC a partir del año 2016 en adelante, digamos que no es la primera vez que hay un intento de negociación. Ha habido intento en el 84, después hubo intento más adelante en los 90, luego en el 98 con Pastrana. Es decir, ha habido diversos intentos de negociar políticamente y finalmente lo que se concreta en el 2016 es un acuerdo político que indudablemente es un marco sobre el cual se podría dar un paso adelante en una manera de negociar distinta a lo que se había dado anteriormente, y sin embargo, pues podemos decir que las posibilidades de resolución definitiva del conflicto aún están muy lejos de poder ser lo que incluso el propio acuerdo con las FARC prometía, ¿no? De que se logre efectivamente una reforma agraria en profundidad en un país tan injustamente repartido. Recordemos para entender una de esas claves, que la clave del conflicto colombiano es la posesión de la tierra. Y esa posesión de la tierra en los últimos años, en todos estos años de guerra, pues llegó un momento en que con la intervención del paramilitarismo, a medida que se fue extendiendo y profundizando esas estructuras paramilitares y su relación con los militares, es decir, ahí hay que hacer, la oligarquía por mucho tiempo ha vendido una interpretación del conflicto colombiano como si fueran tres actores. De un lado la guerrilla, del otro lado el Estado y un tercero que son los paramilitares. Y no es así. En realidad hay dos actores. Uno está el pueblo y sus fuerzas populares, digamos, de distintas expresiones, incluidas las armadas, y del otro lado está la oligarquía con el aparato del Estado, tanto las fuerzas armadas y policiales como los paramilitares, que son una forma encubierta de la misma actuación militar, digamos, que hay una sola estrategia, que es la lógica del enemigo interno, ¿no? De que todo el que se levanta contra este régimen oligárquico, contra este régimen injusto, contra este régimen de impunidad, pues se convierte en enemigo, y al ser enemigo puede ser atacado de todas las formas. Y eso es lo que ha ido profundizando de manera sistemática pues las diversas formas de violencia, de desplazamientos, de asesinatos, de desapariciones, de torturas, etcétera, que ha ido profundizando prácticamente el terror como forma de Estado, o sea, un terrorismo de Estado. Y hoy podríamos decir que, haciendo un análisis de más largo aliento, como decía el Tribunal de los Pueblos que sesionó hace 2 años en Colombia, ese Tribunal de los Pueblos concluyó que en realidad lo que ha habido es prácticas genocidas sistemáticas a lo largo de los últimos 100 años, como mínimo, por no decir en esta larga cadena histórica lo que ha venido ocurriendo en Colombia. Y justamente yo creo que lo novedoso con Petro, que es que por primera vez en esta larga historia de Colombia, primero se logran transformaciones por vía democrática, por vía del voto. Y esto es que es fundamental entenderlo. El estallido social en medio de la pandemia y todo lo que se vivió en el país, de esa masiva salida de jóvenes, de personas populares, el movimiento indígena, los movimientos campesinos, un levantamiento social contra las medidas oligárquicas, porque realmente todas las medidas políticas que tomó el gobierno de Duque eran medidas totalmente oligárquicas, totalmente favorecedoras de las mafias. El gobierno de Duque, tendríamos que hacer una evaluación en profundidad de los efectos tan nefastos que generó para el país y que generó para el gobierno de Petro, evidentemente. Pero diríamos que uno de los elementos centrales que el gobierno de Duque deja sobre la mesa es que se burló de los acuerdos de paz. Y claramente fue un gobierno opositor a los al proceso de paz con las FARC. Fíjense,
para tener un ejemplo. En el Acuerdo de La Habana, cuando se firma en La Habana con Santos, en la reforma agraria, que era el primer punto del acuerdo de paz, se hablaba de que se iban a hacer objeto de reforma agraria 10 millones de hectáreas de tierra. De los más de 14 millones de hectáreas de tierra que fueron usurpados, que fueron vía desplazamiento forzado, asesinatos en masa, masacres, que fueron los que le robaron al campesinado y a los indígenas. Más de 14 millones de hectáreas. Bueno, pues en el acuerdo original de las FARC en La Habana se había dicho que eran 10 millones de hectáreas lo que iba a ser objeto, con lo cual había una gran esperanza de que la gente pudiera retornar a sus territorios y sobre todo volver a ser productivos esos territorios, porque en manos de quién quedaron esos territorios, esos millones y millones de hectáreas, en manos de terratenientes, en manos de la clase política local, en manos de los grandes narcotraficantes, en manos de los grandes dirigentes del paramilitarismo. Ellos se quedaron con eso. ¿Y qué hacían con qué hacen con esos territorios? Fundamentalmente ganadería extensiva. No son productivos y generan todo lo contrario. Claro, Colombia lo que ha vivido es un proceso de pérdida de la soberanía alimentaria. Desde los gobiernos anteriores, podemos decir desde la reforma que se dio porque al mismo tiempo que se logra esta constitución nueva, que teníamos la esperanza de que iba a haber transformaciones en el país, que podía acercar al movimiento insurgente a una solución de paz, pues ¿qué nos encontramos? Que vino el gobierno de César Gaviria y los gobiernos sucesivos, que fueron todos gobiernos neoliberales y que aplicaron las recetas del Fondo Monetario y el Banco Mundial y al servicio de las multinacionales, con lo cual profundizaron y favorecieron un proceso de desindustrialización en Colombia y al mismo tiempo una pérdida de soberanía alimentaria. ¿Y eso qué significa? Dejamos de producir patatas, dejamos de producir maíz, dejamos de producir café. ¿Cómo es posible que Colombia tenga que importar café de Vietnam para cumplir las cuotas del mercado mundial? Estamos importando patata de Canadá y de Estados Unidos. Con los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos estamos importando el maíz. El maíz por primera vez, la humanidad, los indígenas del norte de Colombia, del Caribe colombiano, fueron los primeros en ser conscientes que el maíz se podía comer y verlo como producto alimenticio. Dejamos de sembrar y se persiguió la quinoa. Es que es absurdo lo que hemos vivido en nuestro país. Un país tan inmensamente rico. Agrícolamente somos una potencia. En frutales, en mil y un productos que perfectamente pueden resolver el tema. ¿Cómo es posible que en Colombia haya todavía más de 26 millones de personas con hambre? Es absurdo que en el país se esté dando esa situación. Entonces, todo esto te explicaría lo que estructuralmente hay una violencia social y una violencia económica brutal contra la población. Pero no hemos hablado de un tema que para mí es trascendental en materia de impunidad. Es que el acuerdo de paz también puso sobre la mesa, además del tema de tierras o de la reforma política para lograr una democracia mucho más participativa y que hubiera realmente garantías para el ejercicio de esa política. Es decir, si hay sujetos que dejan las armas y van a hacer política, tiene que haber garantías para el ejercicio político. Y no hay garantías para ese ejercicio político. Lo que nos está mostrando esto es justamente pues, que sigue la persecución, sigue la estigmatización y que hace muy difícil, probablemente al paso que vamos los comunes como partido político heredero del proceso de negociación de las FARC, pues seguramente si no cambia el proceso ahora, es probable que el acuerdo que hubo termina ahora en estas próximas elecciones, de que ya no va a poder tener los 10 diputados en el Congreso y por tanto va a tener que someterse al juicio electoral y si vuelve a sacar la votación que tuvo en la primera elección en la que participa, no llegó a 50.000 votos, pues realmente prácticamente está llamado a la extinción. Entonces diríamos, después de 60 años de guerra, presentarse a unas elecciones, sacar 50.000 votos y ahora desaparecer como fuerza política, pues eso muestra mucho de qué es lo que está sucediendo en el país y cuáles serían como los efectos realmente de esa reforma política para poder avanzar. Pero
hay un tercer punto que es muy significativo, que es el papel de las víctimas en todo esto. Y esto es fundamental entenderlo, porque el problema de fondo, además de la impunidad, es qué de verdad, cuánta verdad de lo que ha sucedido sabemos y tenemos, no solamente verdad jurídica o verdad judicial, digamos, de estrados y de procesos jurídicos, sino realmente en el conocimiento del conjunto de la población, y eso es lo que está en debate. ¿Cuál es el relato que se va a imponer? ¿El relato de la oligarquía o el relato de los sectores populares, el relato de las víctimas? Y este es un tema fundamental. Evidentemente que el acuerdo de paz dio un paso significativo en la posibilidad de tener una comisión de la verdad, poder armar una justicia especial para la paz y crear una unidad de víctimas para la búsqueda de personas desaparecidas, que es otro fenómeno que en Colombia rompe cualquier estadística que se haya dado en América Latina. Si en Chile fueron más de 6.000 los desaparecidos, en Argentina más de 32.000, pues en Colombia estamos hablando de por lo menos que hasta ahora tengamos identificadas pues alrededor de unas 150.000 personas desaparecidas. Estos son los datos, digamos que hasta ahora la propia unidad de víctimas ha ido logrando sistematizar. Entonces, digamos que los pasos que se fueron dando para que lográsemos por lo menos esas tres instituciones, pues fue gracias a las propias víctimas, al movimiento de víctimas de crímenes de Estado, a una enorme movilización social. Ese acuerdo de paz con las FARC se pudo firmar porque hubo una presión enorme de los movimientos sociales. Yo diría que quien realmente logra la paz no es el gobierno y la guerrilla, sino es la sociedad colombiana que se hartó de la guerra, que dijo basta ya de tanta impunidad y por tanto puso sobre la mesa la necesidad de poner al centro las víctimas, que el acuerdo de paz, si es solamente entre la guerrilla y el gobierno, pues terminan en una negociación entre sectores de poder, pero realmente el pueblo colombiano y particularmente las víctimas de todo ese conflicto, ¿dónde están? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están sus derechos garantizados? Y este es un tema muy grave, porque realmente, si bien la Comisión de la Verdad es un esfuerzo importante, y el resultado de esas 10.200 folios, que son todo el informe de la Comisión de la Verdad, tanto desde el punto de vista de la descripción de lo que significó las distintas formas de violencia sociopolítica que se dieron, esas prácticas genocidas de diverso orden, tanto a nivel nacional como a nivel regional, a nivel local. Yo creo que lo más importante de la Comisión de la Verdad fue rescatar la dignificación de las víctimas y poder volver a reconstituir esos sujetos de derecho, porque por mucho tiempo las víctimas se vieron como objeto de caridad, tanto en el país como por la comunidad internacional. Y de lo que se trata es de ser sujetos de derecho. Y eso implica realmente que lo alcanzado como verdad por la Comisión y sus recomendaciones ahora se puedan traducir en verdad cierta. La utilización de la población civil como una manera de mostrar que iba ganando la guerra contra la insurgencia del Estado colombiano y poderle mostrar resultados ciertos a los Estados Unidos, porque normalmente el gobierno colombiano a quien termina confrontándole sus estadísticas es a los norteamericanos con sus bases militares en Colombia. Recordemos que Estados Unidos tiene 9 bases militares en Colombia y que sigue teniendo un enorme poder y control territorial por parte de los Estados Unidos. Con la supuesta guerra del narcotráfico, con la supuesta papel de la DEA como agencia norteamericana antidrogas, en realidad yo creo, tengo la hipótesis de que probablemente es el regulador del precio de la droga a nivel mundial. Y por tanto que lo que han hecho es favorecer que estas formas criminales se fueran extendiendo. Los falsos positivos salen a la luz pública porque hubo uno de los hechos, sobre todo en un periodo en el que toda la ayuda militar norteamericana al Plan Colombia, un plan criminal, un plan que España también participó de él. Yo recuerdo al gobierno de Aznar que facilitó a Pastrana los primeros 300 millones de euros para ayudar al Plan Colombia, y quizás fue de los pocos gobiernos en Europa que facilitó ese tipo de proyecto. Afortunadamente la diplomacia civil
que hicimos muchas de las organizaciones de derechos humanos aquí en Europa, impedimos que ese respaldo fuera mayor, más allá del que Aznar estaba facilitando. Y obviamente que eso generó un momento determinado, pues que esa presentación de resultados llevó a las fuerzas militares a comenzar a mostrar, digamos, actuaciones que eran falsas, crear teatros de operaciones falsos. Y entonces, ¿dónde estalla la cosa? Pues ocurre en un pueblito que está cerca de Bogotá, se llama Soacha, que está a las afueras de Bogotá, donde justamente una de estas operaciones pues generó el que iban a las zonas populares, a los barrios más pobres, los militares, argumentando de que les iban a dar trabajo a jóvenes desempleados, se los llevaban a zonas de confrontación. En este caso fue llevarse bastantes jóvenes, más de 25 jóvenes de ese territorio, los metieron en los camiones militares, se los llevaron hasta Ocaña, que está cerca de la frontera con Venezuela, es decir, casi 2.000 kilómetros de distancia, y una vez allí los asesinan. Después de asesinarlos les pusieron los uniformes de guerrilleros, con botas de caucho de guerrilleros, incluso muchas botas se las pusieron al revés. Y hubo casos patéticos, por ejemplo, el de un chico de unos 26 años que tenía una discapacidad bastante importante, casi medio cuerpo tenía paralizado, él con su mano derecha no podía ni tomarse la sopa con su cuchara. Este chico es presentado después del asesinato y de puesto el uniforme, etcétera, los pusieron en una zona con armas en la mano, como si él fuera, lo presentaron como comandante de la guerrilla de esa región que acababan de dar de baja, como dicen los militares en Colombia, dar de baja, ¿verdad?, a este guerrillero. La madre estaba viendo las noticias y reconoce, Luz Marina Bernal reconoce a su hijo y se da cuenta por primera vez de qué es lo que ha ocurrido, cómo su hijo lo pueden presentar como guerrillero, como comandante, con un arma en la mano, por qué aparece en Ocaña, y comienza todo ese proceso de las madres que estaban buscando a sus hijos en Soacha a juntarse y a poder tener como por primera vez una visión de qué era lo que estaba pasando. Y esto comienza a multiplicarse por todo el país. Y hoy podemos decir, el dato que salió de la Comisión de la Verdad es 6.402 falsos positivos. Esa es una cifra que se acuñó porque se hizo una campaña política con ese tema, se visibilizó la realidad de los falsos positivos, que no era solamente los muchachos de Soacha, sino que era por todo el país. Y después nos dimos cuenta, y eso ya lo veníamos identificando años atrás desde el Nunca Más, en nuestro proyecto de trabajo, que lo que ocurría era que esas órdenes venían desde presidencia y bajaban directamente a las brigadas de institutos militares, y a través de esas brigadas llegaban hasta las localidades para poder presentar esos resultados, digamos, esos positivos que llamaban, era de cuántos positivos, es decir, cuántos asesinatos podían dar. Y hubo como una carrera de quién mataba más, quién asesinaba más. Se dieron formas brutales, por ejemplo, negociar con paramilitares, el venderles cadáveres, cuerpos, negociar armas. Es decir, esto muestra el grado de destrucción del Estado de Derecho, el grado de degradación al que llegó las Fuerzas Armadas colombianas. Eso no ha cambiado. Y las estructuras, los generales, los coroneles, los comandantes que generaron toda esta criminalidad están en la impunidad. Fíjense, del año 2023 y 2024, 182.000 colombianas y colombianos han venido a pedir asilo en España. Yo me pregunto, 182.000, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Se dan cuenta? Entonces, evidentemente que el desafío es muy grande. ¿Y qué pasa con los 182.000 que vienen? La denegación es del 98% denegados. Quedan tirados por las políticas clasistas, por las políticas esclavistas, por las políticas neocoloniales del Estado español, con su ley de extranjería, a estar tirados 3, 4 años de su vida trabajando como esclavos modernos en esta sociedad, al servicio
otra vez del Ayuso y sus proyectos de las multinacionales del turismo aquí en Madrid. Esa es la realidad. Por tanto, el desafío no es solo allá de construir la paz. Construir la paz también implica que aquí trabajemos para que esta gente tenga dignidad, tenga contratos de trabajo dignos, pueda tener documentación digna y que podamos resolver estructuralmente pues una situación que la paz de Colombia no depende solo de las colombianas y colombianos, también depende del papel que hagamos desde el exterior, tanto los que estamos fuera de la colombianidad como la gente solidaria con nuestro pueblo. Muchas gracias por la entrevista.